Hoy queremos hacerles una pregunta y antes de que se la respondan, les pedimos que piensen en una persona. No importa quién sea, si es alguien que conocen desde jardín, si es alguien que apareció hace muy poco tiempo o incluso esa persona con la que no hablan todos los días. Pero saben que si la llaman ahora mismo va a atender el teléfono. ¿Ya la pensaron? Ahora sí, ¿qué hace que esa persona sea su amiga? Porque usamos la palabra amigo muy cotidianamente. Decimos mi amigo del trabajo, mi amigo del gimnasio, mi amigo de la facultad. Pero si nos detenemos un segundo, ¿todos esos vínculos significan lo mismo? ¿Tienen el mismo peso? ¿En qué momento un conocido deja de ser solamente un conocido y se convierte en un amigo? Y otra pregunta que por lo menos para mí es muy interesante, ¿por qué hay amistades que duran toda la vida y otras que desaparecen sin una pelea, sin una explicación y muchas veces sin que nos demos cuenta? Se acerca el Día del Amigo y hoy queremos hablar justamente de eso. Pero no desde el lugar de qué lindo es tener amigos o de estas frases que solemos compartir en redes sociales con un montón de fotos. Queremos entender qué dice la psicología sobre la amistad, por qué es uno de los vínculos más importantes que construimos a lo largo de nuestra vida y por qué, aunque muchas veces no le damos al mismo lugar que la pareja o la familia, termina siendo un impacto enorme en nuestra salud mental. Porque sí, aunque no siempre los pensamos, la amistad no es solamente un vínculo lindo de tener, es una necesidad profundamente humana. De esto vamos a hablar hoy en El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Para empezar, queremos compartir un dato que probablemente les sorprenda. Durante muchos años, cuando se hablaba de salud, casi toda la atención estaba puesta en lo que era la alimentación, el ejercicio, el descanso o el consumo de tabaco y alcohol y todo lo que relacionamos a la salud con lo sano. Sin embargo, en las últimas décadas se empezó a investigar o empezó a aparecer un factor durante mucho tiempo parecía pasar desapercibido y es la calidad de nuestros vínculos. La psicóloga Juliane Holt-Lunstad, una de las investigadoras más importantes sobre este tema, realizó cientos de estudios con millones de participantes y encontró algo impresionante. Que las personas que cuentan con vínculos sociales fuertes y significativos viven en promedio más tiempo que aquellas que están socialmente aisladas. Y no estamos hablando solamente de sentirse acompañados, sino que estamos hablando del efecto real que va a tener esto sobre la salud física. O sea, no es solamente psicológico, es todo el desempeño que esto va a tener y la relación que va a tener con lo físico. Uh-huh. Tener vínculos de calidad se asocia con menores niveles de estrés, menor riesgo de depresión, sistema inmunológico más fuerte. Me parece impresionante esto. Sí. Una recuperación frente a enfermedades cardiovasculares y expectativa de vida más alta, más favorable. De hecho, algunos especialistas comparan el impacto de la soledad crónica sobre la salud con factores de riesgos tan conocidos como el tabaquismo o el sedentarismo. Es muy loco eso. Es decir, que la amistad ya ni siquiera es un lujo, no es un premio, no es algo extra que está bueno tener, sino es una parte fundamental de nuestro bienestar, digamos. Uh-huh. Y justamente creo que eso es lo que nos puede explicar por qué cuando nos pasa algo muy importante, ya sea bueno o malo, sentimos casi automáticamente la necesidad de contarle a alguien. Sí. Piénsenlo un segundo. Seguramente cuando aprobamos un examen difícil, ¿qué hacemos? Cuando conseguimos un trabajo, cuando nos enamoramos, cuando fallece un ser querido, obviamente también en los momentos difíciles, cuando estamos desbordados. ¿Por qué sentimos esa necesidad tan fuerte de querer compartirlo? Porque va más allá de lo que sentís, lo necesitas. O sea, necesito contárselo a alguien, necesito poder poner esto en palabras y creo que es porque estas emociones también son más sociales. Sí. Y si lo piensan un poco, las alegrías cuando las contamos a una persona me parece que son más grandes, como que se forma algo compartido ahí. Y las cosas tristes o feas, por más que no desaparezcan al contarlas, se sienten un poco más livianas o se hace más llevadero. Desde la psicología hay una teoría muy conocida que está desarrollada por Roy Baumeister y Mark Larry, que habla de la necesidad de pertenencia que tenemos los seres humanos. Ellos sostienen que los seres humanos tenemos la necesidad básica de poder formar vínculos estables, cercanos y duraderos con otras personas. Y fíjese que hablan de una necesidad, no hablan de un deseo, no hablan de un gusto, una necesidad.
Así como necesitamos dormir, alimentarnos bien o sentirnos seguros, también necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar. De hecho, si nos ponemos a pensar en lo evolutivo, tiene mucho sentido esto, porque siempre estuvo el ser humano en sociedad con otras personas que le garantizaba eso, poder sobrevivir, porque eran más personas para enfrentar riesgos. Entonces, implica menos peligro, tener más protección. Más recursos también para sobrevivir. Obviamente que todo esto cambió en la sociedad actual, ya no necesitamos sobrevivir o necesitamos una tribu para salir a cazar algún animal para poder alimentarnos, pero nuestro cerebro obviamente en algunos casos va a seguir funcionando como en algún momento fue útil funcionar. Seguimos necesitando sentir que hay personas a las que podemos contar, que hay un lugar donde podemos mostrarnos como somos y que alguien nos conoce de verdad. Uh-huh. Creo que acá aparece una diferencia que es muy importante, que es que capaz a veces confundimos esto de estar rodeados de muchas personas con el estar acompañados realmente. Porque por ahí escuchamos a personas que tienen un montón de amigos, que siempre está con un grupo, ya sea que esté en la casa, que esté en el trabajo, que esté en algún hobby, siempre está rodeado de mucha gente, pero después cuando se pone a pensar o cuando realmente necesita de alguien se da cuenta que está muy solo o que no tiene alguien que tenga realmente una profundidad en el vínculo como para poder compartir cosas más íntimas o estas alegrías y tristezas de las que hablábamos y que realmente se sienta como algo que es disfrutado o acompañado de las dos partes. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hace que una amistad sea realmente una amistad? Porque si no alcanza entonces con vernos todos los días, si no alcanza con seguirnos solamente en Instagram o compartir un grupo de WhatsApp, entonces, ¿qué es lo que realmente construye ese vínculo? Uh-huh. Porque si... Volvemos a la pregunta que habíamos hecho al comienzo. Si no alcanza con vernos todos los días, ¿qué convierte a esa persona en un amigo? Cuando se nos vino a la cabeza esa persona que es nuestra amiga. Sí. Creo que todos tuvimos compañeros con los que compartimos años enteros, ya sea en la escuela. En la escuela, esas escuelas que van de primaria a secundaria, es bueno, vos cambiaste tiempo. Mucho. Sí, yo cambié. Pero cuando empezás en jardín con alguien y después tenés 18 años y literalmente viste crecer a esa persona, es muy loco pensar eso. Pero sin embargo hay veces que esas amistades duran toda la vida y otras que cuando se termina esa etapa no se hablan nunca más. Imagínate crecer con alguien y después no enterarte más de su vida de repente. Evidentemente el tiempo por sí solo no va a alcanzar. Y esto es interesante porque solemos decir frases como es mi amigo de hace 20 años, como si la cantidad de años puede garantizar la calidad del vínculo que tengamos, pero una amistad no se construye solamente porque pasa el tiempo, se construye por lo que pasa durante ese tiempo. Uh-huh. Los psicólogos de hecho suelen hablar de algunos pilares fundamentales de la amistad, esto me parece subrayado en negrita, con resaltador por favor. La confianza, la reciprocidad, el apoyo emocional y la posibilidad de mostrarnos vulnerables. Hablamos mucho de esto, de mostrarnos vulnerables y cómo me gustaría detenerme en esta parte de esta última parte de la vulnerabilidad, de poder mostrarnos vulnerable con alguien, porque creo que ahí está una de las diferencias más grandes entre un conocido y un amigo. Con un conocido mostramos nuestra mejor versión, podemos llegar a decir, o por ahí no nos mostramos tal cual somos. Con un amigo mostramos también la peor parte de nosotros, la parte que nos avergüenza, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas. Sí. Somos nosotros mismos sin el miedo al rechazo o a la crítica del otro lado, ¿no? Y aparte sabemos, o al menos esperamos, que toda esa información que nosotros compartimos en un ambiente muy vulnerable no va a ser utilizada en nuestra contra. Sí, en definitiva, estamos confiando. Eso, nos tiramos a la pileta y confiamos. Y la confianza es algo muy curioso porque tarda muchísimo tiempo en construirse, pero puede romperse en cuestión de segundos. Es verdad. En un toque la confianza se desmorona. Por eso muchas veces cuando una amistad se rompe, el dolor no tiene mucho que ver con lo que pasó ese día, sino que tiene que ver más con sentir que se rompió algo que llevó muchos años construir, o mucho tiempo, o por lo menos que se valoraba mucho eso que se construyó. Y acá me surge una pregunta. ¿Ustedes creen que un amigo tiene que estar de acuerdo con nosotros en todo?
¿Vos ¿Se la qué dejo al crees? público? No, yo no. Nunca estuve, desde muy chiquita, nunca estuve de acuerdo con eso. Y no me parece una amiga o no tomo como amigos a los vínculos que me dan la razón en todo. Discutime. Pues, ¿Ah, sí? peleame. Sí, sí, sí. Pasa que a veces vos mirás los grupos de amigos Ajá. y ves que todos tienen el mismo pensamiento, que no hay mucho pensamiento crítico. Sí, sí, sí. Y todos están de acuerdo, si alguien hace algo, todos le dicen, ay, sí está re bien lo que hiciste. Y hay veces que hasta incluso la persona se está perjudicando. Sí, y pero, vos decís, ¿no tenés una amiga que te diga, che, no da? claro, Alguien que te haga la contra, alguien que te diga, por ahí tu posición no es la correcta. al estar tan mimetizado el grupo, como que se pierde esto de poder ayudar Sí. en algún punto a la otra persona, porque todos comparten lo mismo, el mismo pensamiento. Entonces pasa muchas veces que se confunde la amistad con la coincidencia, de decir, bueno, esta persona piensa igual que yo, Ajá. entonces tenemos que ser amigos. Sí, sí, sí. Y en realidad es que las amistades más sanas no son donde las dos personas piensan exactamente igual. Son aquellas por ahí donde pueden pensar distinto sin dejar de respetarse, donde se pueden decir las cosas a partir del respeto. Un amigo no es el que siempre nos da la razón, muchas veces el que se anima a decirnos algo que no queremos escuchar porque sabemos, porque sabe que lo necesitamos, digamos. Y eso requiere de demasiada confianza, saber cómo la otra persona va a poder escuchar lo que le queremos decir. Sí, eso es súper importante, que la Sí. otra persona escuche y acepte sin tomarlo como un ataque también de alguna Sí, sí, forma, sí. ¿no? Hay un estudio que está muy bueno, que rompe otra idea que está muy instalada, que es del investigador Jeffrey Hall de la Universidad de Kansas, Ajá. que quiso responder una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para construir una amistad? Y lo que encontró fue muy sorprendente. Sí, sí, sí. En promedio hace falta alrededor de 50 horas compartidas para que alguien deje de ser un conocido y empiece a convertirse en un amigo. Es un montón. Sí, muy estadístico esto. Sí, sí, sí. Después también dice que alrededor de 90 horas para que esa amistad sea una amistad cercana. Ajá. Y más de 200 horas compartidas para construir una amistad realmente íntima. Cuando yo estaba leyendo todo esto para hacer el guión, me llamó mucho la atención y dije, claro, con razón cuesta tanto hacer amigos en la adultez. Por eso es muy raro que un adulto se haga un amigo nuevo. Por ahí sí nuevos conocidos, pero no amigos nuevos. Pero no porque los adultos seamos más fríos o porque ya somos antisociales o porque ya no tenemos cariño, sino no tenemos la oportunidad, no tenemos el tiempo disponible para compartir 200 horas con alguien. Es un montón. Es mucho. Es un montón. Y cuando éramos chicos, a diferencia, convivíamos todos los días con la misma persona, 5 días por semana durante mucho tiempo, jugábamos los recreos, compartíamos cumpleaños, hacíamos trabajos prácticos, no nos veíamos solo en la escuela, nos veíamos también a la tarde para cumplir con los trabajos. La amistad prácticamente tenía el terreno servido para crecer. Claro. Y en la adultez es como, no, estamos trabajando, Sí. estamos estudiando un ratito en cada lado, Sí. tenemos un montón de responsabilidades. También llegamos cansados porque hay que poner mucho de nosotros también para los vínculos, ¿no? En la amistad también. Sí, sí. Entonces sentimos que el tiempo no alcanza para cumplir todas las obligaciones y cuando aparece alguien con quien realmente conectamos, a veces el vínculo no va a prosperar, no porque falte interés, sino porque falta justamente este tiempo compartido. Y creo que estamos, ¿cómo estamos, Y creo que eso también nos invita a ser un poco más pacientes. Ahí está. Vamos a ser un poco más pacientes, Abigail. A veces esperamos sentir una conexión profunda con alguien después del primer café que tomamos, el primer contacto que tengamos. Y la realidad es que la confianza necesita de repetición, necesita de mucho tiempo para formarse, de experiencias compartidas. Y creo que ahora surge otra pregunta que nos podemos hacer respecto al tema, que es si la amistad tiene que ser siempre recíproca. Hay una frase que se escucha muchísimo y es que una amistad es de ida y vuelta. Y yo creo, desde mi punto de vista, en general, tiene algo de verdad, porque todos entendemos que habrá momentos donde uno necesite más del otro y otros momentos donde no van a estar dando el 100 y el 100, o el 50-50 cada uno. Capaz que en algunos momentos uno del 70, el otro el 30 y así. Porque todos entendemos que en algún momento vamos a estar cumpliendo sí, un rol. sí.
y más activo, más pasivo en el vínculo, ¿no? Sí, pero me parece que el problema llega cuando no hay equilibrio. Ajá. Cuando te das cuenta que vos sos el que estás poniendo más de la otra persona. Y no te digo que es como estadístico, digamos. Yo te llamé 3 veces, vos me tenés que llamar 3 veces. Claro. Yo te dije 3 veces para juntarnos, vos ninguna. Sí. No, pero porque te das cuenta que no viene del otro lado, digamos. Que no hay reciprocidad, puedo decir. Sí. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando te juntas con una persona y la persona ocupa todo el tiempo en hablar de sí misma y nunca se preocupa por qué es lo que te pasa. ¿Cómo a vos, estás? ¿viste? Tipo, ella habla nomás de sus problemas y Ajá. vos decís, anda a terapia. Claro. O sea, ¿por qué me voy a juntar con vos si vos todo el tiempo estás hablando de vos y de tus problemas y no me permitís a mí ese espacio también? Sí, sí. Las amistades igual se me hace que, igual que cualquier vínculo importante, también necesitan de mantenimiento, necesitan tiempo y necesitan presencia. Necesitan preguntar cómo estás y estar dispuesto de alguna forma a escuchar respuesta que a veces puede ser bastante larga. Puede ser decir que para qué hice esta pregunta, pucha. Y quizás por eso las amistades más fuertes son las que nunca tuvieron, no son las que nunca tuvieron conflictos, sino aquellas en las que las dos personas eligieron seguir construyendo y remándola el vínculo, incluso cuando la vida se puso un poco más complicada. Esto pasa mucho en esta etapa, ¿no? Donde cambias de, por ejemplo, estamos en la facultad y después surge como una separación que no se puede evitar porque ya se deja de cursar, por ejemplo, y es como decidís seguir con esa amistad, Claro. hacer cosas para ver a la otra persona, para mantener el vínculo de alguna forma. Sí, sí. Hay algo que me parece muy llamativo también del vínculo amistad, que cuando termina una relación de pareja todos entendemos que hay un duelo y que por qué se termina. Incluso está socialmente permitido estar más, o sea, se acepta más estar triste, hablar del tema, pedir apoyo y tomarse un tiempo para procesarlo. Pero cuando termina una amistad pareciera que nadie habla de eso, es como que pasa muy desapercibido y sin embargo puede doler muchísimo y puedo llegar a decir que hay amistades que se terminan que duele muchísimo más que una pareja. Porque hay amigos que conocen parte de nuestra historia y que quizás nadie más conoce, que conoce quiénes éramos antes de ciertos cambios, que nos vieron literalmente crecer, no solamente física, sino mentalmente, estuvieron en todos esos cambios. Son personas que estuvieron presentes en etapas muy importantes de nuestras vidas. Y cuando ese vínculo se termina, no solamente perdemos una persona, sino que muchas veces también sentimos que cierra una etapa. Y es interesante que muchas veces tampoco terminan con una pelea, por ejemplo, las amistades, sino que a veces pasa de forma más silenciosa, empiezan a... dejar de coincidir, sí, como no vos verse decías, tan dejar la seguido. facu, cambiar de trabajo. Empiezan como responsabilidades, capaz aparece una pareja, llegan hijos, cambia mucho el ritmo de la vida de las dos personas. Y nadie hizo nada malo en realidad. No, solamente ya no se dio. Sí, es que como que la vida simplemente empieza a ir por otro destino, por otro camino, y creo que es una de las cosas más difíciles de aceptar de la adultez, de decir, bueno, hasta acá, tipo, no pasó nada, pero hasta acá llegó. Sí. Me parece muy lindo igual cuando pasa esto y a pesar de los años que pasan después, si se encuentran estas dos personas, comparten cosas y se siguen alegrando por cómo le va al otro, ¿no? Sí, sí, es que está bueno entender que si nosotros cambiamos, nuestros vínculos de alguna u otra manera también van a cambiar, ¿no? Siempre nos van a acompañar porque ya no se van a estar compartiendo determinados valores que por ahí antes sí se compartían. Y creo que es algo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, que es esperar que todo siga siendo igual. Que nuestros vínculos de hace 10 años nos sigan acompañando hasta ahora al pie del cañón. Y no nos preguntamos si nosotros seguimos siendo los mismos también. Seguramente no. Seguramente cambiemos de gustos, de intereses, de prioridades, de formas de pensar. Nos equivocamos, maduramos, aprendemos. Y nuestros amigos también lo hacen de manera independiente como también dentro de nuestro grupo. Entonces quizás una de las claves de la amistad duradera sea justamente permitir que el otro cambie sin exigirle que siga siendo el mismo que era antes. Porque a veces el conflicto no aparece porque alguien hizo algo malo, sino que aparece porque seguimos relacionándonos con la versión pasada de una persona que ya no existe. Y creo que adaptarse a esto también es parte de crecer. Sí, aceptar. Entender que los vínculos, igual que nosotros, están vivos, se transforman y cambian. Entonces, con todo esto que hablamos, ¿qué hace que una amistad valga la pena? De todo lo que hablamos hoy podríamos pensar que una buena amistad es la que dura muchos años, o la que está presente todos los días, o la que comparte nuestros gustos.
Pero quizás ninguna de esas cosas sea lo más importante de una amistad. Tal vez una amistad valiosa sea aquella donde podemos bajar la guardia, donde podemos estar tranquilos, ser nosotros, donde no necesitamos demostrar nada, donde sentimos que no tenemos que ser perfectos para ser queridos, donde podemos decir la estoy pasando mal sin miedo o sentirnos una carga. Y también me parece que una buena amistad y una valiosa amistad es donde podemos alegrarnos sinceramente por los logros del otro, incluso cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil. Uh-huh. Capaz se tiene el pensamiento de que los amigos más importantes están cuando son los momentos difíciles, pero también es con quien podemos compartir nuestros éxitos y festejar, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice que los amigos son la familia que elegimos y probablemente tenga bastante razón esa frase. Pero después de preparar este episodio nos quedó dando vueltas otra idea. Quizás la amistad es uno de los pocos vínculos donde permanecemos porque queremos y no porque debamos. Uh-huh. No tenemos un compromiso legal, no tenemos la misma sangre, tampoco existe una obligación social que nos mantenga unidos, sino que elegimos estar muchas veces y eso hace que la amistad tenga algo muy especial porque es un vínculo que se sostiene sobre todo por una decisión propia. Tal cual. Por eso en un mundo donde cada vez tenemos más contactos, más seguidores y más formas de comunicarnos, quizás el verdadero desafío no sea conocer personas nuevas, porque eso está bastante fácil. Quizás el desafío sea cuidar, o bueno, para mí por lo menos es más fácil. Quizás el desafío es cuidar a las que ya forman parte de nuestra vida, preguntar cómo están y escuchar la respuesta. Encontrar un rato para tomar un café, aunque la agenda esté un poco colapsada, estar presentes cuando la vida del otro se complica. Y también dejarnos acompañar cuando necesitamos ayuda, porque me parece que es una de las cosas más importantes y más profundas, esto de dejar a otra persona saber que lo necesitamos y es una forma de decir como te considero parte de mi vida, te considero como un sostén, alguien importante. Así que hoy, aprovechando que es el Día del Amigo, queremos proponerles algo distinto. Más allá de las historias de Instagram, de las fotos grupales y de los mensajes que se copian y se pegan todos los años, piensen en esa persona que realmente estuvo cuando más la necesitaron, cuando la vida se puso un poco agitada y pudieron acudir a este espacio de calma, a este espacio de contención. Esa persona que quizás no hablan todos los días, pero que si la llamaran ahora mismo atendería el teléfono y los escucharía y los acompañaría. Uh-huh. Capaz hace semana o meses que no hablan, capaz están esperando que el otro escriba. En este episodio queremos que la excusa sea romper esa espera. Cuando termine el programa manden ese mensaje, no hace falta que sea largo. A veces con un me acordé de vos escuchando esto, ¿cómo estás? Ya es más que suficiente. Qué lindo ese mensaje de me acordé de vos con tal cosa. Sí. Nunca sabemos cuánto puede significar para alguien el sentirse recordado y porque al final del día la amistad se va a construir con estos gestos chiquitos, no con cosas tan grandes tampoco. Donde alguien nos hace sentir que pase lo que pase no vamos a estar solos y siempre estamos en la mente de otra persona. Nos encontramos en un próximo episodio del Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Gracias por acompañarnos una vez más y si hoy tienen la suerte de contar con un buen amigo o una buena amiga, no den por sentado ese vínculo, cuídenlo, porque la evidencia científica y sobre todo la vida nos muestra que pocas cosas tienen un impacto profundo en nuestra salud y en nuestra felicidad como sentir que hay alguien con quien podemos contar. Nos vemos en el próximo episodio.